Muy buenas tardes mis amigos del canal. En nuestro primer video les voy a enseñar a utilizar o cómo se conforma el presente continuo o presente progresivo. Los dos nombres son correctos y por eso vamos a utilizar el verbo to be. Antes que nada, en el inglés siempre vamos a utilizar lo que son fórmulas. Las siguientes fórmulas son lo siguiente. En el afirmativo se ocupa el afirmativo, affirmative, en question. En el afirmativo, en negativo y en pregunta siempre va a haber fórmulas. En la primera, en el afirmativo, primero vamos a poner el pronombre personal o el sujeto. Después vamos a utilizar el verbo to be, el cual es el auxiliar, más el verbo en ing, más el complemento. En la forma negativa vamos a utilizar lo mismo, el sujeto, el verbo to be, pero en negativo, con la forma o partícula not. De ahí vamos a utilizar lo que es un verbo, pues verbo cualquiera, también en ing y el complemento. En el de pregunta, en question, primero vamos a poner el verbo to be, verb to be, o el sujeto, después el sujeto y después lo que es un verbo, otra vez puede ser el verbo cualquiera que ustedes necesiten y más el complemento. ¿Vale? Fíjense bien que en afirmativo y negativo primero es el sujeto, después el auxiliar, después el verbo en ing y después el complemento. En el negativo solo le vamos a añadir lo que es el not, la partícula not. En question, la forma de pregunta, se advierte, estos dos se advierten. Entonces primero vamos a poner el verbo to be, o sea el auxiliar, después el sujeto, pronombre personal, después el verbo ing, este puede ser cualquier verbo que nosotros necesitamos o queramos usar, y más el complemento. El complemento puede ser cualquier cosa. Vale, ya he explicado esto, vamos a pasar a lo siguiente. El verbo to be se conforma por am, is, and are. Y los sujetos o pronombres personales, eso ya depende de ustedes como les quieran decir, son I, you, he, she, it, we, and they. I significa yo, you significa
usted o ustedes. He significa él. She significa ella. It significa eso. We significa nosotros. Y they significa ellos. Para I solo lo vamos a utilizar con la forma am. You, we and they lo vamos a utilizar con are. En he, she, it, o sea las terceras personas, las vamos a utilizar con is. Vale. Otra cosa, otro dato. Muchas veces cuando estamos empezando a aprender inglés, it nos genera muchas dudas. Y por ejemplo, it puede ser cualquier cosa, puede ser una mesa, una silla, un gato, perro, cualquier cosa, puede ser un objeto o un animal, excepto que sea una persona, ¿vale? Puede ser un objeto o un animal. Vamos a pasar a lo siguiente. Para formar la forma afirmativa, vamos primero vamos a poner el I, en este caso I, después vamos a poner am, la forma am, y después vamos a poner un verbo cualquiera. Yo por ejemplo voy a utilizar play, pero como estamos utilizando el presente continuo, un verbo to be, le vamos a agregar ing. I'm playing más el complemento. Pero nosotros por ahora no lo vamos a utilizar. Solo vamos a ocupar I, el verbo to be y el siguiente verbo. Con you vamos a utilizar are, con he vamos a utilizar is, she también is, and it is. We and they también lo vamos a utilizar con are. Ahora, por ejemplo, sigue siendo esto, pero para no seguir poniendo lo mismo, es el verbo, ¿vale? Entonces sería I'm playing, you're playing, he is playing, she is playing, it is playing, we are playing, and they are playing, ¿vale? Ahora, les voy a enseñar lo que son las contracciones. ¿Cómo podemos contraer el sujeto y el auxiliar? Pero las contracciones, o cuando juntamos el sujeto con el auxiliar, solo lo utilizamos cuando escribimos. No, perdón, solo lo vamos a utilizar cuando hablamos. Cuando nosotros hacemos un escrito, estamos escribiendo, no lo vamos a contraer, lo vamos a poner así tal cual, por separado. Pero en el speaking o estando hablando, siempre lo vamos a contraer. Eso es lo común, ¿vale? Ahora, para contraerlo, la forma chica, vamos. Para I am es I'm. Para you es you. He, she and it. Le ponemos el apóstrofe S. En we and they le vamos a agregar el apóstrofe y la R. Entonces sería
I'm playing, you're playing, he's playing, she's playing, it is playing, we're playing, and they're playing. ¿Vale? Esa sería la forma contraída del verbo to be o la forma abreviada. Ahora vamos a pasar a ver lo que sería la forma negativa. Ahora, la forma negativa le vamos a agregar la partícula not, como ya habíamos visto. Por ejemplo, pues vamos a poner con I, vamos a poner am y vamos a agregarle not. You are not, he is not, she is not, y así le vamos a ir poniendo el not. Y entonces sería I am not playing, you're not playing, he is not playing, she is not playing, it is not playing, we are not playing, and they are not playing. Y eso también lo podemos contraer o abreviar. La forma abreviada puede ser de dos formas. Por ejemplo, en la forma del am, lo podemos abreviarlo como anteriormente, por ejemplo, I, y solo que tenga el not. Por ejemplo, you're not, solo vamos a abreviar lo que sería el sujeto con el auxiliar. Entonces ya no solo tendría el not, pero también hay otra forma de abreviarlo, que sería juntar el not con el verbo auxiliar. Entonces la forma sería, por ejemplo, con el I, no podemos abreviar el verbo auxiliar con el not. Solo hay una forma de que esto quede, que sería de la forma anterior. I'm not. Esa sería la única forma. Esa así se va a quedar. Pero you, por ejemplo, podemos poner you aren't. Oh, sorry. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. And they aren't. ¿Vale? Solo le ponemos el auxiliar, le agregamos la N, apóstrofe y la T. Entonces así quedaría. Esa sería otra forma de quedar abreviado. Ahora vamos a ver la forma de question, forma de pregunta. Para la forma de pregunta, como ya les había explicado, vamos a poner al revés lo que sería el sujeto con el auxiliar. Entonces primero vamos a poner el auxiliar. Primero sería I'm. Y vamos a poner el I. Entonces así quedaría al revés. Así quedaría. Y por ejemplo con el you vamos a poner primero el are. Entonces quedaría are you. Con he, she, it primero quedaría el
is, y después quedaría el sujeto. Ahora, we y they también, como ya habíamos visto, también lo vamos a utilizar con el are. Por ejemplo, quedaría are, we, are, they, y lo que sería el verbo. Y por ejemplo, en el inglés solo se pone un signo, se pone el del último. Entonces, siempre en pregunta solo ponemos uno, que es el del final. Entonces sería: am I playing? Are you playing? Is he playing? Is she playing? Is it playing? Are we playing? And are they playing? ¿Vale? Eso sería la forma de question. Y pues eso sería todo, amigos. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.